Me llamo Lucía Ramírez. Tenía 19 años la primera vez que sentí que algo se movía dentro de mí, algo que no sabía nombrar, pero que me transformaría para siempre. Vivía en el barrio del Albaicín, en Granada, un lugar donde las casas blancas respiran historia y los patios murmuran secretos. Nuestra casa, de techos altos y suelos de cerámica fría, olía a jazmín por las noches y a café tostado por las mañanas. Allí vivía con mi madre, Carmen, y con su marido, Rafael, a quien yo siempre llamé simplemente él. Mi madre era una mujer alegre, de energía vibrante. Cantaba coplas mientras cocinaba, vestía blusas coloridas y jamás salía sin sus pendientes grandes de aro. Rafael, en cambio, era lo opuesto, reservado, de voz baja y pasos calculados. Se pasaba los días restaurando muebles antiguos en su pequeño taller del patio trasero, con las manos siempre manchadas de barniz o aceite. La rutina en casa era tranquila, casi mecánica. Yo estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Granada y pasaba la mayor parte del tiempo entre libros, apuntes y dibujos a lápiz de esculturas clásicas. No era una chica que llamara la atención, vestía de forma discreta, solía esconder mi cuerpo bajo ropa suelta, y evitaba las miradas largas de desconocidos en el autobús. Todo cambió una tarde de abril, cuando mamá anunció que se marchaba a Cádiz por unos días para cuidar a su hermana enferma. Me pareció algo normal, ya lo había hecho antes, pero esta vez, el aire se sintió diferente. «Cuida bien la casa, ¿sí? Y no olvides regar las macetas del balcón», me dijo mientras cerraba la maleta. «Claro, mamá», respondí, ocultando con una sonrisa tímida el leve alivio que sentí. Cuando se fue, la casa se quedó en silencio. Un silencio espeso, con olor a cera y a madera vieja. Era como si la ausencia de su voz hubiera abierto un espacio vacío, que alguien más llenaría. Durante los primeros días, Rafael y yo apenas cruzamos palabras. Me saludaba con un «buenos días» mientras preparaba su café, y yo me refugiaba en mi cuarto o salía a la biblioteca. Pero algo en su forma de moverse empezó a cambiar. Se mostraba más atento, más presente. Una noche, después de cenar, decidí quedarme un rato más en el salón. Había estado lloviendo todo el día, y el sonido de las gotas contra las persianas me relajaba. Llevaba puesto un camisón de tirantes, largo hasta las rodillas, con una bata de lino encima. Nada provocativo, pero sentía el tejido suave contra la piel y eso me hacía más consciente de mi cuerpo. Me senté en el sofá, recogí los pies y comencé a leer un libro de Sorolla. Estaba absorta en la luz de sus pinceladas cuando lo oí entrar. «¿No tienes sueño?», preguntó con voz baja. «No mucho. Me relaja la lluvia», dije sin mirarlo. Se sentó en la butaca frente a mí, con una taza de infusión entre las manos. Llevaba una camiseta gris ajustada al torso y un pantalón de chándal. Sus brazos estaban tensos, con venas marcadas, y sus dedos sostenían la taza con una especie de delicadeza que no le conocía. Fue entonces cuando noté que me observaba. «Te pareces a tu madre cuando tenía tu edad», dijo. «¿En serio?». «Sí, pero tú tienes algo más. Una calma que ella nunca tuvo». Sentí un leve escalofrío. No supe si era por el comentario o por la manera en que lo dijo. Fingí volver al libro, pero ya no podía concentrarme. Esa noche, en la cama, recordé sus palabras. Y me observé en el espejo del armario. Mis ojos eran grandes, castaños, como los de mamá. Mis caderas habían cambiado en los últimos meses, mis piernas estaban más firmes. Me giré de perfil. Algo dentro de mí se encendía lentamente. Los días siguientes se tejieron entre gestos nuevos. Rafael me ofrecía el primer café de la mañana, me dejaba una flor del jardín sobre la servilleta, arregló la lámpara de mi cuarto sin que se lo pidiera. Yo también me transformaba sin querer. Elegía vestidos con telas más suaves, me pintaba los labios de un rosa muy leve, y caminaba descalza por casa más a menudo. No por él. Al menos, eso quería creer.
Una tarde, mientras barría el patio interior, él salió del taller con el torso manchado de polvo de madera. Llevaba el mono abierto hasta la cintura, revelando su camiseta sin mangas debajo. Al pasar por mi lado, me rozó el brazo con los nudillos. Un roce mínimo, casi accidental, pero suficiente para que el aire pareciera temblar entre nosotros. «Ese vestido te queda bien», dijo sin mirarme. «Gracias», susurré. Era un vestido azul claro, de tirantes finos y tela liviana, que se pegaba al cuerpo cuando soplaba el viento. A veces, incluso yo misma me sorprendía mirándome de reojo en los reflejos de las ventanas. Esa noche, sentí la necesidad de abrir la vieja caja de fotos de mamá. Encontré una imagen antigua, ella, con 20 y tantos años, en la Alhambra, vestida con una falda ceñida y blusa atada a la cintura. Sonreía al fotógrafo, Rafael, con una confianza que yo nunca había visto. De repente, comprendí algo que me asustó. Empecé a notar más cosas, la forma en que Rafael se acercaba a mí sin motivo aparente, cómo me tocaba el hombro al pasar, cómo sus silencios se alargaban si me sentaba cerca. Y yo no huía. Me quedaba. Me gustaba esa electricidad muda. Una noche calurosa, salí al patio con un vaso de agua y me senté en la hamaca. Llevaba una camiseta vieja y un pantalón corto de algodón, lo suficiente para combatir el bochorno. Cerré los ojos, dejé que el viento me acariciara la piel, hasta que sentí su presencia. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó. Asentí. Se sentó muy cerca. Podía oler el sándalo de su piel. No dijo nada durante un rato. Solo respiraba. Y yo también. Respirábamos el mismo aire. «¿Te asusta estar sola conmigo?», preguntó de pronto. «No», respondí. Pero no era del todo cierto. Me asustaba, lo que yo sentía. Cuando me miró, supe que me había leído. Me levanté despacio, fingiendo que tenía sueño, pero al girar para entrar en casa, sus dedos rozaron mi muñeca. «Lucía, buenas noches», dije con una sonrisa forzada, y subí sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me tumbé con el camisón pegado al cuerpo por el sudor y el corazón latiendo en las sienes. Toqué mi cuello, mis clavículas, mis costillas. Sentía mi piel como si no fuera mía. Algo había despertado. Algo que llevaba mucho tiempo dormido bajo la rutina, y que ahora me hablaba con voz propia. Granada amanecía con un cielo de seda rosada. El aire aún estaba fresco, pero ya se notaba el aliento seco que anunciaba otro día caluroso. Me desperté temprano, aunque no había dormido más de 3 horas. Me sentía distinta. Sensible. Como si mi piel hubiera cambiado, como si mis pensamientos ya no fueran míos. Bajé a la cocina con una camiseta ancha y unas braguitas de algodón escondidas bajo el dobladillo. Mis pasos descalzos resonaban sobre las baldosas frías. Rafael ya estaba allí, bebiendo café de una taza sin asa. Estaba de espaldas, con el torso desnudo y el pantalón caído justo por debajo de la cadera. Sus músculos tensos bajo la luz que se filtraba por la ventana. Me detuve un segundo, observándolo. No debía hacerlo. Pero lo hice. «¿Dormiste bien?», preguntó sin girarse. «Más o menos», respondí, tomando una cucharilla y revolviendo el yogur como si eso fuera lo más importante del mundo. Nos sentamos a la mesa como 2 extraños. Yo jugueteaba con el borde de mi taza. Él hojeaba el periódico. Pero el aire estaba lleno de todo lo que no decíamos. De todo lo que sí sabíamos. «¿Vas a salir hoy?», me preguntó. «No. Me quedaré a estudiar. Tengo un trabajo sobre Goya». Asintió, y durante un instante, sus ojos se quedaron fijos en los míos. Como si intentara leerme por dentro.
Más tarde, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me sentía expuesta. Vulnerable. Pero también, viva. Me senté en la cama, abrí el portátil e intenté escribir sobre los grabados oscuros de Goya, pero mi mente volvía a Rafael, a su voz grave, a la forma en que me miraba desde el otro lado de la mesa, como si supiera algo que yo aún no sabía. A mediodía, bajé con un vestido sencillo, blanco, con botones hasta la cintura. El escote era cerrado, pero la tela dejaba adivinar mis curvas. Me recogí el pelo en un moño flojo y caminé hasta el patio. Rafael estaba allí, lijando una silla. Las virutas flotaban en el aire, brillando como polvo dorado. ¿Quieres que te ayude?, pregunté. ¿Sabes lijar? No. Pero puedo aprender. Me sonrió. Me dio una lija, y me señaló la parte trasera del respaldo. Nos sentamos juntos en el suelo, con los muslos casi tocándose. Sentía el calor de su pierna, el roce leve de su hombro contra el mío. El movimiento del lijado era casi hipnótico, adelante y atrás, con la madera rugosa cediendo poco a poco al tacto. De repente, su mano se posó sobre la mía. No fue un gesto agresivo. Fue suave, casi lento. Me giré hacia él, sorprendida, y vi sus ojos, tan cerca de los míos. Mi respiración se volvió superficial. No había palabras. Solo ese roce, esa pausa cargada de significados. Entonces me levanté de golpe, con una sonrisa nerviosa. Voy a preparar limonada, dije, escapando hacia la cocina con las mejillas encendidas. Me apoyé en la encimera, sintiendo como mis piernas temblaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Era todo producto de mi imaginación? ¿O de verdad algo se estaba construyendo entre nosotros? Pasé el resto de la tarde en mi cuarto, pintando. Tenía un cuaderno de bocetos donde solía dibujar cuerpos clásicos, figuras de mármol. Ese día, sin pensar demasiado, dibujé un perfil masculino, barba de pocos días, cuello fuerte, manos grandes. Era Rafael. Lo sabía. Y lo odié por eso. Y me odié también. Cuando bajé a cenar, la casa estaba en penumbra. Rafael había encendido solo una lámpara de mesa. La luz era cálida, casi íntima. Había preparado una ensalada sencilla y pan con aceite de oliva. Comimos en silencio. Yo con un vestido negro de algodón, largo, sin mangas. Él con una camisa blanca entreabierta. Sus pies descalzos, al igual que los míos, tocaban el suelo como si compartiéramos un lenguaje nuevo. Después de cenar, llevé los platos al fregadero. Rafael apareció detrás de mí y tomó un paño para secar. Estábamos hombro con hombro. En un momento, cuando le pasé un vaso, nuestras manos se tocaron. No fue un roce cualquiera. Fue algo que se sostuvo. Que no terminó de retirarse. Lucía, dijo en voz baja. Sí. ¿Tú sientes lo mismo? No respondí. Solo apreté el vaso con fuerza y cerré los ojos por un instante. No deberíamos, murmuré. Lo sé, respondió, sin apartarse. Salí de la cocina sin decir más. Subí a mi cuarto, me encerré y me quedé allí, de pie frente al espejo. Me quité el vestido, dejándolo caer a mis pies, y me observé solo con mi ropa interior. Estaba roja. Temblaba. Respiraba agitada. Me sentía como si hubiera cruzado una frontera invisible, sin haberla querido cruzar. Me puse una bata de satén ligera, color crema, que nunca usaba. Me senté en el alféizar de la ventana con una copa de agua helada, observando la noche granadina extenderse sobre los tejados. La ciudad estaba llena de susurros lejanos. Y yo estaba llena de preguntas. ¿Qué buscaba en Rafael? ¿Protección? ¿Deseo?
¿O solo una forma de sentirme viva? A medianoche, oí pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron. No hablaron. Solo se quedaron ahí. Unos segundos. Luego se alejaron. Me tumbé en la cama, abrazando la almohada. Esa noche soñé con una habitación sin ventanas, con sábanas de lino blanco y puertas que no se podían cerrar. A veces siento que todo cambió en el instante en que dejé de mirar a Rafael como a un adulto distante. Ya no era solo el marido de mi madre. Ya no era solo él. Había algo nuevo en su forma de estar en la casa, y sobre todo, en la forma en que mi cuerpo reaccionaba a su presencia. Una vibración callada, constante, como el temblor de las hojas bajo el viento seco de Granada. Ese jueves por la mañana, me desperté temprano con la idea de ordenar el trastero. Necesitaba moverme, distraerme, sacudir los pensamientos que me perseguían desde aquella noche de la cocina. Me vestí con un conjunto sencillo, unos pantalones vaqueros ajustados de cintura alta y una blusa sin mangas, de lino beige. Me recogí el pelo en una trenza suelta, me coloqué unos pendientes pequeños y bajé las escaleras con decisión. Rafael ya estaba en el patio, afilando una herramienta sobre una piedra húmeda. Llevaba una camiseta vieja, sin mangas, manchada de pintura, y unos pantalones de trabajo con el dobladillo remangado. Tenía los pies descalzos. Siempre me llamaba la atención eso, su comodidad con su cuerpo, como si formara parte del espacio que habitaba. Voy al trastero, anuncié mientras tomaba las llaves. ¿Necesitas ayuda? No. Bueno, quizás después. Pero él ya había dejado la herramienta y se dirigía hacia mí. Me abrió la puerta de madera, y juntos bajamos al sótano. El trastero olía a humedad y lavanda vieja. Había cajas de libros, ropa de mi infancia, utensilios olvidados, y un viejo espejo de cuerpo entero cubierto con una sábana. El polvo flotaba en el aire como partículas de memoria. Rafael encendió una bombilla colgante, y la habitación se tiñó de un ámbar suave. Nos agachamos para mover una maleta pesada. Al incorporarme, perdí el equilibrio y mi cuerpo cayó contra el suyo. Fue solo un segundo, pero suficiente para que sintiera la firmeza de su pecho, el calor de su respiración cerca de mi oído. Me aparté bruscamente, fingiendo incomodidad. Perdón, murmuré. No te preocupes, dijo él, sin moverse. Es solo que, aquí no hay espacio. Lucía, sabes que si hay espacio, respondió en voz baja, mirándome de forma directa. Quise escapar, pero algo en mí se quedó anclado en sus palabras. Él dio un paso más cerca. Yo retrocedí. Otro paso. Y mi espalda tocó la estantería de madera. Mis manos se apoyaron contra la superficie rugosa, y el corazón me latía tan fuerte que temía que se oyera. No deberías mirarme así, susurré. Tú tampoco. Y entonces, lo inesperado, estiró la mano, no para tocarme, sino para retirar un mechón de cabello que se me había pegado a la mejilla. Fue un gesto delicado, casi paterno, si no fuera por la forma en que sus dedos se demoraron en mi piel. Subamos, dije rápidamente, escapando de esa electricidad. El resto del día transcurrió en una extraña calma. Me metí en la ducha por la tarde, esperando que el agua fría lavara los temblores. Salí envuelta en una toalla, y al llegar a mi cuarto, vi que Rafael había dejado algo sobre mi cama, una cajita de madera con una nota. Para que sigas creando belleza. Dentro había unos lápices de dibujo profesionales y un bloc de hojas gruesas. Me senté en la cama, con la toalla aún pegada a mi piel, y acaricié el papel como si fuera un tesoro. Esa noche, me vestí con un conjunto que no solía usar en casa, una blusa negra de seda que dejaba un hombro al descubierto y unos pantalones holgados, abiertos en los lados con pequeñas lazadas. Me pinté los labios con un tono burdeo suave, como para mí misma. Como si quisiera probarme frente al espejo algo que ya sentía.
Al bajar, Rafael me miró desde el sofá. Sus ojos se demoraron en mis tobillos, subieron por mis piernas, y se encontraron con los míos. No dijo nada. Pero no hacía falta. Me senté en la alfombra, frente a la mesa baja, y comencé a dibujar. Él encendió un cigarro y se sentó cerca, en el suelo, a mi lado. El humo ascendía en espirales lentas. La música sonaba suave, una guitarra española como fondo. ¿Qué dibujas?, preguntó. A ti, respondí sin pensarlo. ¿Así de fácil? No. Nada de esto es fácil. Silencio. Sus dedos rozaron la tela de mi blusa, a la altura del hombro desnudo. Un roce, otra vez. Nada más. Pero ese contacto me atravesó como una ráfaga de viento caliente. Lucía, murmuró. No digas nada. Dejé los lápices y me puse de pie. Necesitaba aire. Cruzar el pasillo fue como caminar en una cuerda floja. Sentía su mirada en mi espalda. Pero no me detuve. Esa noche, en mi cama, me puse un camisón largo, de tirantes, color blanco marfil. De esos que apenas rozan la piel. Me acosté sin cerrar del todo la puerta. Una parte de mí lo esperaba. Los pasos no tardaron en llegar. Se detuvieron, como antes. Esta vez, sin duda, era él. Podía imaginarlo ahí, parado en la penumbra, dudando. Y entonces, sus dedos golpearon suavemente. 3 veces. No respondí. Solo me giré hacia la pared, dejando que el aire me envolviera. Y mientras el silencio volvía a llenar la casa, supe que estábamos ya demasiado cerca del borde. La noche que siguió fue inquieta. Me desperté varias veces sin razón aparente, sintiendo un sudor frío pegado al cuello, como si una presencia invisible me observara desde algún rincón oscuro de la casa. Abría los ojos y el techo parecía más alto, más lejano. Afuera, los tejados dormían bajo una luna lechosa. Algo había cambiado. Y ya no era posible volver atrás. A la mañana siguiente, bajé a la cocina más temprano de lo habitual. Rafael no estaba. Me sentí vacía. Me preparé un té de jazmín, me senté en el patio y me envolví con una manta fina de lana, aun cuando el sol ya calentaba los adoquines. La casa estaba llena de silencio, pero no del tipo reconfortante, sino de ese que susurra al oído cosas que una no quiere oír. Recordé el toque leve en la puerta de mi cuarto la noche anterior. El sonido de sus pasos alejándose. El espacio entre nosotros, que ya no era físico, sino emocional. Me abracé las rodillas y cerré los ojos. Cuando finalmente lo vi, cerca del mediodía, venía con una bolsa de pan bajo el brazo y el rostro más serio de lo habitual. «Buenos días», dijo. «Hola, ¿dónde estuviste?» «En la panadería. Quería salir a caminar». Me pareció una excusa, pero no dije nada. Comimos juntos, pero sin hablarnos apenas. Cada uno fingía estar en otro lugar. Como si lo que había entre nosotros fuera un fantasma que preferíamos ignorar. Por la tarde, me encerré en mi cuarto a ordenar mi armario. Necesitaba algo físico, manual, que me alejara del torbellino que giraba dentro de mí. Separé ropa, probé faldas viejas, blusas que hacía tiempo no usaba. Me detuve frente al espejo vestida con un conjunto que me sorprendió, un top corto color vino y una falda larga de gasa negra. Me miré largamente. No era la Lucía de hace unos meses. Ni de hace una semana. Mis hombros estaban más rectos, mis ojos más oscuros, más firmes. «Estás preciosa», dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente. Rafael estaba en la puerta, apoyado en el marco. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. Me cubrí instintivamente con los brazos. «Toca antes de entrar», dije,
fingiendo enojo. Lo siento. Fue automático. No sabía que estabas así. No pasa nada, mentí. Lucía, yo. No terminó la frase. Se quedó mirándome con una intensidad que me inmovilizó. Y luego, sin decir más, se fue. Me senté en la cama, con el corazón en las sienes. Empecé a escribir en mi diario. Palabras sueltas. Pensamientos caóticos. Me estoy volviendo otra. Pero no sé quién. Esa noche, ocurrió algo inesperado. Mi madre llamó. Me dijo que volvería en 2 días, que la tía se sentía mejor y que ya había comprado el billete de regreso. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, claro. Todo está en orden, respondí, con la voz más serena que pude fingir. Al colgar, sentí que el tiempo se acababa. Como si lo que existía entre Rafael y yo viviera solo en el espacio donde ella no estaba. Después de la cena, me retiré al salón. Encendí una vela aromática y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, frente a mi cuaderno de dibujo. Llevaba un pijama de tela fina, sin mangas, con detalles bordados. No era intencionado. Pero tampoco inocente. Rafael entró con una copa de vino y se sentó a mi lado, en silencio. Le ofrecí una hoja en blanco. ¿Quieres dibujar? No sé. Pero me gusta verte hacerlo. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era expectante. Cargado. Él acercó su mano a la mía, lentamente, como si midiera cada centímetro. Esta vez, no me retiré. Nuestros dedos se entrelazaron sobre la mesa baja. Su tacto era tibio. Su palma grande, firme, cálida. Esto no está bien, susurré. Lo sé. Entonces ocurrió. Se inclinó y me besó la mano. Un gesto mínimo, antiguo. Tan casto y a la vez tan íntimo que sentí como se me erizaban los brazos. No sigamos, le dije. Está bien. Y se levantó, dejándome allí, en la penumbra, con la piel aún vibrando. Me fui a la cama sintiéndome dividida. Como si una mitad de mí flotara, mientras la otra se hundía. A la madrugada, un ruido me despertó, la puerta del patio, golpeando con el viento. Me levanté y bajé a cerrarla. Cruzar la casa en camisón, con los pies descalzos, me hizo sentir como en un sueño. Vi la silueta de Rafael sentado en la cocina, fumando, con una botella de vino a medio vaciar. La luz tenue dibujaba sombras largas. ¿No duermes?, pregunté. No puedo. Me acerqué. Él alzó la mirada, y por primera vez, lo vi frágil. Como si todo ese control, toda esa seriedad, se hubiera resquebrajado por dentro. Estoy perdido, Lucía. Me senté a su lado. Él tomó mi muñeca con suavidad. Tú tampoco estás bien. Lo sé. Lo veo. Yo, no sé quién soy ahora. Él acarició mi mano, sin mirar mi rostro. Tú eres tú. Y yo soy yo. Y lo que hay aquí, tocó su pecho, no debería existir, pero está. Nos miramos largo rato. Y luego, sin pensar, me incliné sobre él y apoyé mi frente en su hombro. No fue un abrazo. Fue algo más primitivo. Una entrega silenciosa. Y entonces, al fondo de la cocina, algo cayó. Ambos nos levantamos bruscamente. Una maceta del alféizar se había volcado, como si el viento, o algo más, la hubiera empujado. Nos miramos. Algo se había roto. El momento. La calma. El equilibrio. Rafael se alejó. Yo recogí los pedazos, con las manos temblorosas. Ya no había vuelta atrás.
El día amaneció con un silencio espeso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Mi madre regresaba esa tarde. Lo sabía desde hacía 2 días, pero ahora, mientras desayunaba frente a la ventana abierta, el simple pensamiento me hacía sentir como si el suelo fuera de cristal. Rafael no estaba en casa. Se había ido temprano sin dejar una nota. Ni una palabra. Tal vez era su forma de evitarme. O de protegernos a ambos. El salón aún olía a la vela de vainilla que había encendido la noche anterior. Todo estaba en su sitio, impecable, como si nada hubiera ocurrido. Como si las últimas semanas no hubieran sucedido. Pero yo no era la misma. Ya no era la Lucía callada, tímida, que caminaba descalza sin que nadie la notara. Ahora me sentía viva y peligrosa a la vez. Fui a mi cuarto y abrí el armario. Escogí un vestido rojo de lino, ceñido en la cintura, con mangas cortas y botones en el pecho. Me peiné con cuidado, dejando unos mechones sueltos a los lados, y me puse unas sandalias bajas. No sabía si lo hacía para mí, para Rafael, o para la mujer en la que me había convertido. A las 4 de la tarde, subí al coche y fui a la estación de autobuses. El calor caía sobre el asfalto como una sábana ardiente. Al llegar, vi a mamá desde lejos, con su maleta color mostaza y su sonrisa habitual. Corrí a abrazarla. Su perfume a lavanda me invadió como un recuerdo antiguo. «¡Qué guapa estás!», dijo ella, apartándome un mechón del rostro. «¿Te ha sentado bien la soledad?». «Algo así», respondí, sin saber cómo sostenerle la mirada. El camino de vuelta fue tranquilo. Mamá hablaba sin parar, de la salud de la tía, de los vecinos de Cádiz, del camarero del bar que le ofrecía cañas gratis. Yo asentía, respondía con monosílabos. Cada palabra suya me hacía sentir más lejos de ella. Al llegar a casa, Rafael estaba en el taller. Salió al patio y la abrazó con firmeza. Luego me miró de reojo. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Supe que sentía lo mismo que yo, todo se había roto, y ahora solo quedaba fingir. Esa noche cenamos juntos, los 3. Rafael había preparado tortilla, ensalada y pan del día. Reíamos. Brindamos con vino tinto. Mamá no dejaba de contar anécdotas. Por momentos, casi lo olvidaba todo. Casi. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, los de Rafael y los míos, el silencio volvía. Un silencio cargado, como si la mesa no pudiera sostener tanto. Después de cenar, mamá se fue a dormir temprano. Dijo que el viaje la había dejado agotada. Yo me quedé en el salón, fingiendo leer una revista. No pasó mucho tiempo hasta que él entró. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas. La luz tenue de la lámpara marcaba las sombras de su rostro. Esto no puede seguir. Lo sé, dije. Tu madre es tu esposa. Silencio. Y tú eres una niña. Ya no lo soy. Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. Me sorprendió a mí misma. Lucía, dijo él, como si pronunciara mi nombre por última vez. Nos quedamos así, uno frente al otro, sin movernos. Él se acercó y, con una delicadeza infinita, colocó su mano sobre la mía. No hubo beso. No hubo caricia. Solo el peso de lo no dicho. Y entonces, mamá apareció en la puerta del salón. Nos miró a ambos. Su rostro se descompuso en una expresión de desconcierto, luego sospecha. Luego, algo más oscuro. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó, con una sonrisa tensa. Retiré mi mano lentamente. Estábamos hablando, respondí, sin mirarla. Ella no dijo más.
Solo asintió, giró sobre sus talones y volvió a subir las escaleras. Yo me quedé helada. Rafael se levantó y se fue sin decir palabra. Aquella noche no dormí. El silencio en la casa se volvió hostil. Me levanté a las 3 de la madrugada, con el corazón encogido. Bajé al patio. El aire olía a tierra caliente. Me senté en el suelo, con las piernas recogidas, y lloré. No sabía exactamente por qué. Por lo que pasó. Por lo que no pasará. Por lo que ya no podré deshacer. Minutos después, mamá bajó. En bata. Con los ojos hinchados. Lucía, dijo, ¿hay algo que quieras contarme? La miré. Y por primera vez en mi vida, no supe mentir. No sé qué decir. Entonces no digas nada. Solo escúchame. Se sentó a mi lado. Me cogió la mano. Su voz temblaba. No, soy tonta. Vi cómo lo miras. Vi cómo te mira. Y, sí, me duele. Pero lo que más me duele es no saber cuándo dejaste de confiar en mí. Me mordí el labio para no llorar más fuerte. No fue planeado. Nunca quise, a veces no hace falta querer, dijo ella. A veces solo, ocurre. Silencio. Tendrás que decidir quién quieres ser después de esto. Y entonces se levantó. Subió sin volver a mirar atrás. Yo me quedé allí, sola, bajo las estrellas andaluzas. Como si todo el universo me hubiese girado en contra. A la mañana siguiente, Rafael se había ido. Sobre la mesa del comedor, dejó una carta. No la leí. No todavía. La casa olía a lavanda ya vacío. Mamá preparaba café en silencio. Yo me senté frente a ella. Tomé la carta entre las manos. No la abrí. La dejé allí. Y por primera vez en semanas, supe que todo, absolutamente todo, había cambiado.